No vuelvas a usar manzanilla en polvo en tus jabones. Se oxida y se vuelve marrón. Hoy te enseño el secreto de los profesionales. Cómo hacer un extracto hidroglicerinado de manzanilla perfecto que potenciará tus jabones 1000 veces más potente que con manzanilla seca. Y solo necesitas 3 ingredientes. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Anota la fórmula exacta para un extracto ultra potente. 45 gramos de agua destilada. 50 gramos de glicerina vegetal pura. Será nuestro imán de propiedades. 5 gramos de flores de manzanilla seca. Sí, el té del supermercado te sirve perfectamente. Mezclamos el agua y la glicerina. Este combo es un disolvente mágico. El agua extrae los activos hidrosolubles y la glicerina los atrapa y los conserva. Añadimos la manzanilla. Cerramos y lo dejamos macerar en un lugar oscuro durante 15 días, agitándolo a diario. La paciencia aquí es tu mejor aliada. Pero espera, ¿no quieres tardar 15 días? Aquí está el truco de velocidad. Llévalo a baño María a temperatura controlada. Poner fuego al mínimo y usa un termómetro. La clave es mantenerlo entre 40 y 50 grados por 2 horas, ni 1 grado más. Si te pasas de calor, evaporas el agua y destruyes las propiedades mágicas de la manzanilla. Ciencia pura para un extracto express. Pero, ¿por qué este extracto va a hacer que tus jabones se vendan como pan caliente? Calma radical. La manzanilla tiene azuleno y bisabolol, compuestos científicos que bajan la rojez de las pieles sensibles o con acné instantáneamente. Superhidratación. Al añadirlo a tu base de glicerina, potencias el efecto humectante. Tu piel no quedará tirante, quedará como la de un bebé. Cero manchas. A diferencia de la planta seca, este extracto no pudre el jabón ni cambia su color a un tono sucio. Usa solo del 1% al 5% de este extracto en tus jabones de glicerina y nota la diferencia. Combinar este extracto es donde ocurre la verdadera magia química y donde vas a multiplicar tus ventas. En la cosmética natural, la manzanilla es el comodín de oro porque es extremadamente noble, pero si la juntas con los aditivos hidrosolubles correctos, creas un jabón con un efecto wow que la gente va a querer comprar en masa. Aquí tienes las mejores combinaciones divididas por el superpoder que le darán a tu jabón de glicerina. El combo piel de porcelana, calmante y regenerador. Si quieres un jabón diseñado para pieles sensibles con rosácea o irritadas, mezcla tu extracto de manzanilla con extracto de caléndula. Es el hermano gemelo de la manzanilla. Juntos forman el equipo definitivo contra la inflamación. Gel de aloe vera concentrado. La manzanilla calma y el aloe hidrata y regenera. Usa gel comercial estabilizado. Si usas el de la planta directa, tu jabón se va a oxidar en días. Alantoína, un aditivo en polvo que acelera la descamación natural de la piel y la deja extra suave. El combo Juventud Eterna, antioxidante y luminosidad, para un jabón enfocado en líneas de expresión y unificar el tono de la piel. Extracto de té verde. La manzanilla desinflama las bolsas de los ojos y el té verde aporta una dosis masiva de antioxidantes, los polifenoles, para retrasar el envejecimiento. Miel de abejas natural. La miel es un humectante natural que retiene el agua en la piel. Combinada con la glicerina del extracto, crea una barrera protectora brutal. Usa máximo una cucharadita por kilo de jabón
para que no ablande la barra. El combo Adiós Acné, antiséptico y suave. Muchos productos para el acné resecan la piel. Este combo limpia sin agredir. Arcilla blanca Kaolin absorbe la grasa de los poros de forma suave, mientras la manzanilla evita que la piel se irrite y se ponga roja. Aceite esencial de árbol de té. El árbol de té mata la bacteria del acné y la manzanilla sana la herida. Una combinación destructora de imperfecciones. Cuidado con los porcentajes. La base de jabón de glicerina es caprichosa. Si te pasas de aditivos líquidos, el jabón se volverá blando, no hará espuma y empezará a sudar. La regla matemática para que tu jabón quede perfecto es no superar el 3% o 5% de aditivos totales del peso de tu barra. Si usas tu extracto de manzanilla al 2%, solo te queda 1% o 3% para los demás aditivos que elijas de esta lista. Una vez filtrado el extracto, es fundamental añadir un conservante para garantizar su seguridad y durabilidad. Puedes utilizar Cosgard, un conservante de amplio espectro apto para cosmética natural, a una dosis del 1% del peso total de tu extracto filtrado. Si decides no utilizar ningún conservante, deberás almacenarlo obligatoriamente en la nevera y consumirlo en un plazo máximo de 1 semana a 10 días. Si has llegado hasta aquí, te regalo 3 fórmulas maestras de jabón de glicerina. Cada una está calculada exactamente para 100 gramos de base de jabón de glicerina, respetando la regla de oro: mantener los aditivos totales entre el 3% y el 4%, es decir, entre 3 y 4 gramos en total. De esta forma, tus barras quedarán firmes, harán una espuma espectacular y no van a sudar jamás. Fórmula 1. El combo piel de porcelana, calmante y sensible. Perfecto para pieles con rojeces irritadas o con rosácea. Usaremos una base de jabón blanca o enriquecida con leche de cabra para darle un extra de suavidad. 100 gramos de base de jabón de glicerina, blanca o enriquecida con leche de cabra. 2 gramos de extracto hidroglicerinado de manzanilla. 1 gramo de extracto hidroglicerinado de caléndula. Tienes un video en el canal. Repasa la lista de reproducción donde dice aditivos para el jabón. Ahí lo encontrarás. Medio gramo de alantoína en polvo. Disuelve el polvo de alantoína directamente en el extracto de manzanilla antes de echarlo a la base de jabón para que no queden grumos. La alantoína es el ingrediente secreto que separa los jabones comunes de los jabones de nivel profesional. Para que lo entiendas de forma sencilla, acelera la cicatrización y la regeneración de la piel. En la naturaleza se encuentra en plantas como la consuelda, pero en cosmética se utiliza en forma de polvo blanco puro. ¿Qué hace exactamente la alantoína en tu jabón? Efecto piel de bebé. Ayuda a eliminar las células muertas de la piel de forma extremadamente suave, permitiendo que la piel nueva emerja más rápido. Súper calmante. Reduce la irritación, las rojeces y la picazón. Es el aliado perfecto de la manzanilla para tratar pieles sensibles, con dermatitis o dañadas por el sol. Multiplica la hidratación. Aunque no es un humectante directo, promueve la retención de agua de la matriz celular, haciendo que la piel se sienta elástica y tersa. ¿Dónde se consigue? Al ser un aditivo puramente cosmético, no lo vas a encontrar en el supermercado. Debes buscarlo en tiendas especializadas en insumos para cosmética natural, jabonería o formulación química. Fórmula 2. El combo Juventud Eterna, antioxidante y luminosidad. Diseñado para pieles maduras o apagadas que buscan un brillo natural. Usaremos base de jabón transparente para que se aprecie el color dorado de la miel y el extracto. 100 gramos de base de jabón de glicerina transparente. 2 gramos de extracto
hidroglicerinado de manzanilla. 1 gramo de miel de abejas pura. 1 gramo de extracto hidroglicerinado de té verde. No calientes la miel directamente al fuego. Agrégala junto con los extractos cuando la base de glicerina ya esté fundida y haya bajado un poco de temperatura a unos 55 grados Celsius para no perder sus propiedades. Fórmula 3. El combo Adiós Acné, antiséptico y equilibrante. Para pieles grasas o con tendencia al acné, limpia en profundidad sin resecar gracias al poder calmante de la manzanilla. 100 gramos de base de jabón de glicerina, transparente o blanca. 2 gramos de extracto hidroglicerinado de manzanilla. 1,5 gramos de arcilla blanca kaolin. Medio gramo, aproximadamente 10 a 12 gotas de aceite esencial de árbol de té. Mezcla la arcilla blanca con el extracto de manzanilla para crear una pastita fluida. Así se integrará perfectamente en la glicerina fundida sin dejar pelotitas de arcilla flotando. El aceite esencial va siempre al final, justo antes de verter al molde, para que no se evapore con el calor. Si quieres aprender a calcular los porcentajes exactos para que tu jabón no sude, suscríbete ahora y regálame un me gusta. Te leo en los comentarios. Si aún no conoces mi canal Un Ratito con Verónica, te invito a que pases este fin de semana por allí. Estoy preparando un video especial para compartir con ustedes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.